Tamers, ¿cómo les va? Sean bienvenidos a los ex Antibody. Hoy vamos a hablar de el tier list de la expansión BT24 que prácticamente ya está aquí con nosotros. Y quiero arrancar en el tier 1, un deck que yo sé que para ustedes es muy polémico. Y obviamente estoy hablando del deck Judimon, que por cierto por acá arriba les dejo un video explicando por qué el Judimon no está roto. Sin embargo, para nosotros los jugadores pues menos competitivos, jugarle con un deck 1.5 que la mayoría de nosotros tenemos hasta ese rango, por así decirlo, los decks, pues obviamente va a ser imposible ganar. Si prácticamente para los decks tier 1 es difícil de ganarlo, para los 1.5 es peor. Así que sí, el Judimon va en el tier 1 hasta que lo bajen. Esta es la versión de BT23. Que ojo, esta es una receta de ejemplo, no se tiene que jugar así. Lo puedes jugar combinado con la versión de BT22, con la Palmón por ejemplo o el Terriermon. O lo puedes jugar en la versión BT23. Créeme que cualquiera de las dos versiones es reventadora. Y repito, o sea, el Judi Loop es un loop muy sucio. Lo vimos, por ejemplo, en el último Latam Regional, que fue hace un par de días nada más. Un combazo que hizo uno de los Tamers con el Judimon, que prácticamente le hizo una pila evolutiva a punte DNA Evolution y a punte combo de el Chitose y la Judimon, de unos 13 a 14 Digimons por pila, y prácticamente en un turno lo reventó, se borró todo y lo reventó. Así que sí, es un deck muy fuerte y al mismo tiempo con un combo muy sucio, pero que, vamos, legalmente hasta que Digimon Card Game no tome cartas sobre el asunto, Judimon seguirá en el tier 1. En el tier 1.5 Tamers, y ya ahora sí apostando por la expansión BT24, vamos a poner al Crepimon ex Antibody. Un deck que viene muy fuerte, muy poderoso, porque ojo, el Crepimon, repito, estas recetas solo son de ejemplo, pero el Crepimon ex Antibody propiamente hablando va a ser trashador de la seguridad. Y además de eso puede evolucionar desde el trash, con la única condición de que tengas 10 cartas en el trash. Y además de eso, ojo, en un deck morado tener 10 cartas, pero es de risa. Y encima de eso va a deletear a los Digimon del oponente, va a trashear el tope de la seguridad, es decir, va a ser un Digimon muy agresivo. Tiene incluso hasta su propia carta, como casi todos los Seven Lords morados, que va a ser el Seven Graviton. Y repito, o sea, va a deletear todo lo deleteable. Estaremos viendo este deck en el canal porque me parece interesante el deck del Crepimon, porque en serio, está bárbaro. Y repito, en la expansión BT24 le viene todo. Quizás en manos expertas tranquilamente este Crepimon termine en el tier 1, pero por ahora lo voy a dejar en el 1.5 porque la velocidad y la defensa que tienen los decks de tier 1 a efectos de Digimon, que te golpean rápido, que te reducen DP, incluso algunos ni siquiera te van a dejar jugar desde el trash, creo que lo va a parar bastante, pero sin duda alguna el de Crepimon para BT24 va a estar fuerte. En el tier 2, pues vamos a poner al deck Justicemon. Ya saben que en BT19 tuvo una expansión, pues las opciones ni se juegan en el deck principal prácticamente. Y pues muchos Tamers han pasado de él. Vamos, que Justicemon sabrán que es el Digimon de Ryo Akiyama, uno de los Tamers legendarios, por así decirlo, de la franquicia, pero que no ha terminado de despegar. En su época en BT19 sí que el Justicemon ex Antibody, que aquí ni siquiera lo veo, fue bueno, pero nunca terminó de ser un deck tan imponente, ¿no? Especialmente para enfrentarse a otros decks como el tier 1.5 y el tier 1, pues queda debiendo el deck. Pero para jugar con los compas y pegarte unas retas y divertirte un rato con tu Digimon favorito, vamos que sí vale la pena. Mi siguiente apuesta por el tier 1 Tamers van a ser los Olimpos. Los 12 Olimpos, déjenme ver por aquí, me parece que hay una carta de Homeros, acá está. Este deck creo yo que va a estar en el tier 1, pero de cabeza va a ser un deck muy potente, muy arquetípico. No sé si estaría bien compararlo con los Royal Knight, con los Seven Lords, con los Dark Master, porque prácticamente apunta a eso. Pero con una característica que los Olimpos ofrecen, ya sabrán que hay Tamers que juegan con la memoria del oponente, otros que juegan con tu seguridad, es decir, está muy bueno. Y el Homeros pues prácticamente te va a permitir activar el efecto When Digivolving o el efecto de el Digimon 2 veces por turno. O sea, el Homeros es un Tamer muy bárbaro. Y tenemos cartas muy buenas que, bueno, repito, esta receta es una receta de ejemplo nada más, pero tenemos cartas muy buenas. Por ejemplo, la Minervamon te va a hacer de Digiball 1 por cada uno de tus Digimon. Y en un deck en donde pues algunos Digimon tienen la capacidad de spamearte otro Digimon en el área de batalla,
por lo mínimo, pero así, por lo bajito de Digiball 2 por turno, por cada vez que esta cosa decida evolucionar o jugar un play. Y recuerda que el efecto también es on delation, así que sí, yo creo que este deck va a estar extremadamente fuerte. Y ojo que en esta receta no vemos que esté jugando el Jupitermon, que es otra bestia bárbara del deck. Pero yo creo que este deck está extremadamente fuerte. Ya cuando salgan los Tamers más adeptos, ¿no? Más hábiles, le van a sacar el jugo a este deck. Al menos en el ámbito competitivo va a ser uno de los mejores decks que podemos encontrar en Digimon Card Game. Y por eso va mi apuesta por el tier 1. En el 1.5 Tamers, aquí no sé si poner a este deck, no sé ustedes qué piensan, especialmente por las combinaciones que puede salir después de este deck. Y estoy hablando del deck Mejidramon, propiamente el que va a venir de la BT24. Déjenme ver si hay una imagen por aquí del Mejidramon. Me parece que no está. Aquí está el Mejidramon de BT24, lo voy a poner en el 1.5. Esta receta obviamente es de ejemplo, pero hay combinaciones del Mejidramon que pueden dar bastante pelea. Hay recombinaciones del Mejidramon que pueden reventar. Hace poco vimos en torneos como el motor Mejidramon todavía sigue dando pelea. Obviamente no jugando las tech del Galakmon Promo BT13, Medieval Galakmon, todos estos Galakmones que podemos ver que dan bastante control el área de batalla y que revienta el tamer del oponente. Pero este Mejidramon está interesante. Sin embargo, ojo, está interesante porque se va a acelerar, especialmente el Mejidramon de BT24 que va a evolucionar desde el Trash. Está espectacular, esto verdaderamente es una aceleración bárbara. Y encima cuando evoluciona, un play cuando evoluciona y on delation deletea a todos los Digimon del oponente lowest level. Y otra cosa que quería decirles es que juegan con la mano, ¿no? O sea, mientras menos cartas tengas, más posibilidad de que salgan los combos en efecto en relación a lo BT24. Por eso es que digo, puede haber combinaciones. Por ejemplo, hace poco vi en Project Brasil una combinación de Heavy Metal Dramon más la Devil Dragon de Mejidramon BT24. Estaba espectacular. Además hasta la Tamer le sirve de los Liberator de Heavy Metal Dramon. Y por eso es que le pongo en este puesto, porque le tengo un poquito de fe. No sé ustedes, Tamer, que me dirán en caja de comentarios, pero yo creo que Heavy Metal Dramon va a venir potente esta expansión. Y por lo menos para reventar y hacer sudar a uno que otro de competitivo va a estar buenísimo. En el tier 2 Tamers, pues no sé, voy a poner al deck Gamamon. El Gamamon, bueno, sabrán ustedes, prota de una serie que no le fue tan bien. Pero más allá de eso, el deck Gamamon ha recibido soporte. Sin embargo, por ciertas circunstancias de la vida, por así decirlo, es un deck que depende mucho de su ondelation, especialmente si juegas al Regulusmon. Y también pues obviamente efectos que ahora pues prima bastante, reducida de DP, mandada al botón, subida a la mano, por ejemplo un Crosshair o un Hunter que te mande debajo de un Tamer, pues simplemente te termina parando la vida o que te manden a las seguridades. Y por eso queda un poco corto, pero ojo, un Gamamon bien armado, bien jugado, le da pelea y le gana un 1.5. Obviamente un tier 1 pues sí que es un poquito más difícil, pero obviamente sigue dando peleas. Y vamos, para jugar con los compas está de maravilla el de Gamamon. El siguiente tier 1 indiscutible, Tamers, yo creo que el Jesmon va a seguir, porque el Jesmon está potentísimo, tiene un nivel de control del área de batalla, una capacidad de reventarle al oponente. Y encima de eso, si juegas, pues obviamente no sabrás la versión más adecuada, pues la versión, creo que este es el Jesmon, si este de aquí es, la versión con los Gankomones, el Gankomon de BT20 y el Gankomon X de la BT20, pues prácticamente que te hace imposible poder tumbarle al Digimon. Y si al siguiente turno no tienes nada, pues te va a reventar. Incluso tiene una nueva Sistermon que hace de Digiball, que en esta receta no lo veo. Pero si quieres palpar propiamente la potencia de este deck, pues en el regional que te comenté hace poco, el ganador del regional fue un hermano mexicano, un Tamer mexicano con el deck Jesmon, bien armado. Así que chequea las listas por ahí, que yo te estaré trayendo ya próximamente un top 10 los mejores decks del regional Latam, pero bueno, del World Champion Latam, y que verdaderamente ha valido muchísimo la pena. Y vamos, Jesmon va para largo. El siguiente deck en el 1.5, que ojo, estaba pensando en ponerlo en el 1, pero bueno, ha tenido una expansión importante BT24, no es tan grande, no está enfocada en él.
Así que esta vez me voy a limitar a ponerlo en el 1.5. Es el Diaboromon X. Déjenme ver dónde está. Este de aquí es Diaboromon X Antibody de la BT24. Ustedes sabrán que este nuevo Diaboromon pues viene potentísimo. Va a ser de Digiball. Y yo creo que va a ser un deck muy fuerte. Quizás donde falle un poco es que no tiene mucha protección a la hora de Digimons y el control del campo, especialmente de los tier 1. Ya saben que el control del campo es una barbaridad con esos decks. Pero yo creo que el Diaboromon X Antibody viene a reventar fuertísimo. Además de eso, que con el spameo que te da con los tokens que pone en el área de batalla. Y que por cierto también tienes pues prácticamente toda la pila X Antibody, que no es mucha obviamente, del Diaboromon X desde el Keramon X Antibody, ¿no? Entonces es una expansión que vale la pena porque por lo menos va a estar ahí presente. Así que sí, yo creo que esta expansión del Diaboromon vale muchísimo la pena y el 1.5 le queda perfecto. En el tier 2 tenemos al de... Vamos a poner al Chronicles. Vamos a poner al Alphamon Chronicles. Vamos que el deck Chronicles, pues ya sabrán que es un deck arquetípico DNA Evolution, tanto para Oriumon como para Alphamon. Y el objetivo de este deck, pues obviamente es que Oriumon tope el campo, hagas de Digiball, controles de P. Es un deck bueno, pero que no ha terminado de despegar, por así decirlo, que no ha terminado de salir adelante el deck. Ha tenido sus promos. Yo creo que donde más falla el deck es en poder tener su pila evolutiva, pero ha tenido sus promos, ha tenido sus cartas importantes, que aquí no veo la promo, que tiene un nombre larguísimo. Pero vamos, es un deck muy bueno. Sin embargo, con el formato que tienen los decks actuales, el de Digiball, el control del área de batalla, negarte efectos, o bueno, en vez de negarte sería evitar que actives efectos, pues la verdad lo para bastante y por eso lo pongo en el puesto número 2, que por cierto es uno de mis decks favoritos, pero lastimosamente no termina de despegar. Otra apuesta para el tier 1 Tamers va a ser el deck Titanmon, obviamente de la expansión BT24, que por cierto recuerden que en BT22 me parece que fue, salieron las promos de algunos de los Olimpos y también Tamers que van a formar parte del arquetipo Iliada y Olimpo en general, OTS. Pero propiamente hablando del deck Titanmon está muy bueno. Yo creo que va a ser un deck morado-verde que va a impactar. Porque este Titanmon, el level 7, te va a trashar una carta de la mano y deletea a todos los Digimon del oponente de lowest level. Y On Delation te permite jugar una carta que tenga Titanomon en el nombre o un Digimon de level 5 o menor que tenga Titán en los trades desde el trash sin pagar el coste. Entonces se te va a hacer muy fácil estar trashando, estar pegando, porque obviamente para tratar de pararlo, si tienes efectos para deletear, el deck te va a masacrar. Pero repito, por la agresividad del deck y por la velocidad que puede tener a la hora de ser un deck, entre comillas, morado-verde, porque va a tener efectos de suspender. Por ejemplo, Titanmon Promo va a poder suspenderte, va a poder frisearte, spamearte Digimon. Si te spamea, por ejemplo, el Severusmon y puedes hacer la pila evolutiva a un level 6 rápido, o te puede terminar spameando al Ogremon de la BT24 que te permite robar. Entonces tiene la posibilidad de pegarte rápido y reventarte todo en el área de batalla. Creo que es un deck bueno. Habrá, eso sí, que probarlo. Yo del Titanmon, como yo más le digo, Titanomon, casi no sé mucho, más allá de lore, pero hay que ver las recetas de los Tamers expertos en el juego para ver cómo lo están jugando. Pero es mi apuesta por el tier 1. Esperemos que le vaya bien. En el tier 1.5 Tamers voy a poner a otro favorito personal. Ya sabrán, soy Tamer de Belzemon. El Belzemon me encanta. No tengo pues la receta así, pero tengo una parecida y verdaderamente es un deck muy bueno. Ojo, es topeador. Hay una versión híbrido morado, esa no la pongo porque esa sí que es verdaderamente meta. Es que no puedes hacer nada contra ese deck, al menos que le juegues otro tier 1 como el Jesmon o el Judimon. Pero propiamente hablando es un deck muy bueno, muy divertido. Si quieres jugar una mecánica morada que pegue fuerte, que deletee y que ahora haga de Digiball con el Belzemon Ace, pues obviamente tienes que jugar el deck Belzemon. Le pongo el 1.5 porque es verdad que contra decks de tier 1 como el Judimon pues no tienes mucha oportunidad. Y el Jesmon peor porque ya te paran con el Gankomon, no le puedes hacer efectos de Digimon y se te vuelve pues muy difícil poder tumbar al deck. Pero verdaderamente es un deck muy bueno, muy divertido y que sigue dando batalla.
En el tier 2, Tamer, vamos a poner al deck Heavy Metal Dramón, obviamente al puro, ¿no? Repito, hay una versión de este Heavy Metal Dramón que juega con las cartas de el Megidramón BT24 que lo trepa un poquito más. La verdad está interesante, ojo, está muy interesante, está más controlero, más deleteador. Y pues llama bastante la atención. El Heavy Metal Dramón es un deck, pues sabrán, muy bonito. Un deck Liberator que no ha tenido tanto soporte hasta que llegue la expansión X11. Así que por ahora, solo por ahora, pondremos al Heavy Metal Dramón en el tier 2. Y en cualquier momento este deck se va a trepar. Así que para los fanáticos de Heavy Metal Dramón de Digimon Liberator, no vendan su deck, no lo regalen. Porque créanme que en cualquier momento Digimon Card Game lo trepa. El siguiente tier 1 Tamers, ya saben, este es un conocido personal y también por todos los Tamers. Y que vamos, sigue topeando en los regionales, topea durísimo, gana incluso hasta regionales. Y obviamente ya sabrán que estoy hablando del Galangmon X Antibody, un deck bestial. Que vamos, tiene promos, tiene tech. El Galangmon de BT23 le ayuda bastante, por lo menos a evitar a que cosas del trash salgan. Por ejemplo, un híbrido morado queda totalmente reventado con la tech del BT23. Y bueno, ya saben que el protagonista es Galangmon X. Y vamos, que Galangmon va a seguir siendo un deck fuerte. Es una carta que sigue estando cara, obviamente por que es una carta meta. Y el Omnimon X Antibody de la BT20 también pues da muchísima pelea. Es una tech importantísima para el de Galangmon. Y repito, sigue siendo un deck extremadamente bueno. Y lo vamos a seguir viendo topear porque, repito, o sea, es un deck, una barbaridad de deck. Otro deck para el 1.5 y que sin duda alguna va a estar buenísimo es el deck Digipolice o Ryumon. Ya sabrán de los secrets, pero déjenme ver, por aquí me parece que vi la carta. Pero este deck, vamos, esta es una receta de ejemplo. Veo que no han puesto muchas cartas de BT24, claro, solo está en la nueva Tavern, la de Crossroad Witch y el Oriumon de BT24. Pero déjenme decirles que este Oriumon que ven aquí es enfocado propiamente a la mecánica Digipolice Black Green. Por si acaso quieran ponerlo de ustedes, por ejemplo, en un deck Alphamon, pues como que no jala mucho. Más es enfocado en el Oriumon Digipolice. Y el nuevo Oriumon Digipolice, aparte de que el arte está una belleza, pues va a ser buscador. Porque va a tener piercing y blocker, pero cuando evoluciona revela 3 cartas dude y puede jugar una carta de Playcost 7 o menor que tenga Digipolice o Seekers en el trade. Y además de eso, va a retornar el resto al botón del deck. Muy de mecánica Digipolice, spamear Digimon. No, y en los 2 turnos, una vez por turno, cuando un Digimon o Tamer se suspende, puede hacer de Digiball 2 a uno de los Digimon del oponente. Va a ser un deck muy controlero. Y además de eso, al spamear Playcost 7 o menor, por ejemplo, como el que no lo veo aquí, el Tandramon, puede deletear esos Digimon que estén pues ya con el de Digiball metido. Con un de Digiball 2 en un deck de pila, pues tranquilamente lo dejas en level 4 y le vas a terminar deleteando. Vamos, que es un deck que llama bastante la atención. Luego lo vamos a estar revisando, pero lo pongo en el 1.5, ya que pues como por así decirlo los Digipolice no han terminado de surgir tanto, ¿no? Entonces vamos a dejarlo en el tier 1.5. En el tier 2 vamos a seguir con los Digipolice y esta vez obviamente estoy hablando del Digipolice purito. Que si bien salió un Dardramon Ace, que es muy bueno porque hace de Digivolve, la verdad es una carta que vale bastante la pena. Pero vamos, que el deck actualmente se resiente bastante. Basta con que te hagan de Digivolve, basta con que te manden a la mano, al botón del deck. Y si no te vino rápido la pila evolutiva o te dejan sin Digimons en el área de batalla, pues prácticamente te revientan sin ninguna duda. Y pues el deck queda debiendo bastante, pero vamos, sigue siendo uno de mis decks favoritos de jugar. Y la verdad es que vale bastante la pena. Y yo creo que con estos 5 decks tier 2 nos quedamos aquí tranquilos. Y ahora sí vamos a darle fuerte a los tier 1 y 1.5. En el tier 1, Tamers, ya sabrán a qué carta voy a poner. Solo con ver la imagen ya saben que estoy hablando de Mastemon. Vamos, Mastemon de BT23 ha venido a golpear durísimo sobre la mesa. Lo vimos en los regionales, lo seguimos viendo actualmente en torneos. La promo es una barbaridad, mandante a voto de la seguridad, que trashees el tope. La Mastemon, obviamente, de la BT23, trashearte la seguridad, espero para que tope campo y te reviente todo lo reventable. Y verdaderamente es un deck muy bueno, un deck arquetípico de esos que nos encantan. Todo es pila evolutiva para Mastemon. Le puedes poner un par de tech como el Shangrimon Ruin Mode, como el deck Xmon, pero verdaderamente
Si quieres jugar el deck bien así, pues si te toca invertir un poquito porque es un deck un tanto carito, más que todo porque las cartas, al menos la promo, está carita, como unos $30 y es difícil de conseguir, pero es un deck que vale muchísimo la pena y en el tier 1 se queda pero de largo. La verdad que Mastemon vino a golpear duro sobre la mesa. En el tier 1.5 voy a poner a un deck arquetípico de la BT24 que va a ser el Merukimon, más que todo porque va a ser un deck en teoría spameador, ¿no? Va a utilizar mucho la mecánica verde-azul, azul-verde del Merukimon. Recuerden que salieron las promos de Time Strange, ese también se va a jugar. Pero el Merukimon de la BT24, que también se puede jugar en el arquetípico de los Olimpos, va a suspender a 2 Digimon o Tamers del oponente. Y este Digimon gana más 5000 de DP y puede atacar a un Digimon del oponente. Así que sí, suspende todo. 17.000, ¿quién te para? Pues prácticamente nadie y le revientas. Y cuando evoluciona y cuando ataca una vez por turno, uno de tus Digimon es un suspende. Así que sí, le pegas al Digimon porque recuerda que este Digimon tiene Piercing y también Rush. Le haces el Security Attack, se vuelve a parar. Si tiene otro Digimon, le vuelves a pegar y ya está. Te lo comiste absolutamente todo en el campo del oponente. Está muy interesante. Y como arquetípico puedes utilizar otras cartas como la Minervamon de BT24 que puede evolucionar en un Digimon que tenga TS. Repito, o sea, esta expansión está buena porque si no te gustan los Olimpos, jugar con todos los Olimpos, pues anímate y ármate un deck arquetípico como el Merukimon para reventarle al oponente. Que por cierto, eso sí aclaro que se va a utilizar más cartas del arquetipo propio que el Merukimon Fortitude que salió hace ya un tiempo atrás. Pero vamos, que se ve muy interesante. En el tier 1 Tamers voy a poner al híbrido morado. Déjenme ver. Un Tamer algo por aquí. Déjenme ver, tiene que haber... Aquí está un Duxmon. Vamos a poner al híbrido morado. El híbrido morado es un deck extremadamente bueno. Hay una versión que me llama la atención a mí, que juega al Belzemon Ace a 2, un Galanmon Promo, un Galanmon BT13 y un Shangri-Mon Ruin Mode. Y en teoría, que Duxmon, tanto el normal como el Beckermon, spamen, tengas Tamers, evoluciones en los híbridos, le revientas al oponente, punto, se acabó. En sí, eso es todo. Y ahora utilizan la pila evolutiva de Belzemon, entre comillas pila evolutiva, porque solo utilizan al Igmon y al Igmon X Antibody para pegar, trashar cartas lo más rápido posible y el resto nada más es reventar. Eso se basa el deck y es un deck extremadamente agresivo. Y repito, o sea, lo sigues viendo topear, lo sigues viendo en regionales, en torneos locales también es bueno. Y sigue siendo un deck que en el tier 1 da bastante pelea. Otro deck que le voy a mandar al 1.5 es al nuevo Nectunemon. Obviamente es uno de los Olimpos, lo puedes utilizar en el deck arquetípico, que es donde va a reventar la mecánica. Pero también puedes jugar una versión azul de Nectunemon con todo lo que viene en BT24 enfocado para Nectunemon, donde vas a tener en suspensión, pegar de Digiball. Además de eso también puedes mandar a cartas sin pila evolutiva y también puedes usar a la Venusmon dentro de la pila del Nectunemon para poder sacarle el jugo a las cartas, porque la Venusmon quita pila evolutiva y también retorna Digimon. Yo creo que va a ser un deck muy controlero. Incluso en esta receta vemos que le han puesto hasta a Legisdramon para tener más poder, más control. Y repito, o sea, creo que va a ser un deck muy bueno, un deck potente y que verdaderamente vale la pena de mencionar. Y en el 1.5, si es que tu Digimon favorito de uno de los 12 Olimpos es Nectunemon y la Venusmon, pues anímate porque créeme que va a estar espectacular. Pero ¿qué sería de este tier list si no nombramos a otros de los Liberators más bestias que encontramos actualmente en Digimon Card Game? Y sí, obviamente los Mineral Rock van a seguir topeando, están fuertes aún. Quizás ya otros decks como Jesmon, como el Judimon los para, pero vamos, que con una buena estrategia y si en el caso el oponente no te lo sabe jugar, pues el de Digiball, el deleteo a Digimons bajos y el aguante y el soporte que tiene tanto el Pyramidimon y el Magnetidramon, pues la verdad va a estar muy difícil que el oponente te salga. Y que por cierto, en EX11 te viene expansión para el Mineral Rock. Así que sí, prepárate porque no solo en BT24 lo vamos a seguir viendo topear, sino que en X11 esto se va a potenciar. El siguiente deck que voy a poner en el 1.5 es un Liberator que, vamos, está curioso. La expansión BT24 no es propiamente Cefagamon, pero sí es Muchomon. ¿Y quién no ama a Muchomon?
Y verdaderamente llama la atención porque esta vez, esta pequeña expansión lo que va a hacer es jugar con la mecánica verde, suspendiendo Digimons, activando los efectos del Cefagamon cuando se suspenden Digimons, incluyéndose. Y llama bastante la atención y sabrán que Cefagamon como prota es un deck bueno y que tranquilamente se lo puede poner en el 1.5. Que por cierto, todos los Liberator que te estoy poniendo aquí, y mucho ojo con eso, van a tener expansión para EX11. Así que anda listando el dinero. Si no compraste 24, PT24, prepárate porque EX11 sí te va a tocar comprar. Y vamos, que se viene fuertísimo. Mi siguiente apuesta por el Tier 1 Tamers, y aquí sí me disculparán, pero yo sí le apuesto al Medusamon, que va a estar bárbaro. Aquí tenemos al Estirakomon, un Digimon que ha causado polémica por su diseño, pero vamos, es uno de los guardianes y Medusamon viene a golpear fuerte. Ya tiene su War Evolution, tiene su nuevo Tamer para poder jugar más Digimon. Tiene también opciones como el emblema que le permite reducir coste de evolución y le permite spamear también Digimon. La verdad es que va a estar brutal este deck Medusamon nuevo de la BT24, y yo creo que en manos de expertas es un deck que te puede terminar haciendo incluso hasta un OTK. Obviamente por el efecto del Estirakomon, que hasta que se protege, y también vas a tener defensa porque el level 4 también te permite evitar deleteos. Yo no sé, Tamers, pero la verdad es que el deck Medusamon es una de mis grandes apuestas de la expansión BT24 y que en el tier list va a estar tranquilamente en el tier 1 o por lo bajito en el 1.5. Otro deck que voy a poner en el 1.5 y que yo considero que es bueno es el deck Adventure. Vamos, que ustedes sabrán que el deck Adventure vino para quedarse. Es un deck muy bueno, un deck que vale bastante la pena de jugar y verdaderamente sigue siendo bueno. Quizás con el meta actual ya no topea, pero vamos, que si te vas a pegar con tus compas y todos tienen un deck 1.5, créeme que el deck te va a ganar. Le puedes ganar obviamente, pero también te va a hacer sufrir, y sigo considerando que el deck Adventure es bueno. Si le sacarán soporte al futuro, pues eso sí nos toca esperar, Tamers. No podemos decir en ciencia cierta que le saquen soporte, pero de que pueda haber una expansión que lo apoye, puede haber. Recuerden que es de lo que inició todo. Al menos acá en Latinoamérica, Digimon Adventure, la primera parte, es amadísimo por todos nosotros. Así que solo queda esperar. El siguiente deck que voy a poner en el tier 1, y esto es una apuesta personal, va a ser el Adesmon de los Uplink. Déjenme ver, creo que está aquí. ¿Por qué pongo al Adesmon? Es mi apuesta por los Link porque, bueno, esto más parece un recopilatorio de cartas que otra cosa, pero más allá de eso, va a jugar con el Trash y me parece que ahora va a estar más fuerte porque ya no necesitas depender solo de la mano, sino que ya tener cosas trashadas te permite hacer Link, te va a permitir spamear. Creo que va a estar mucho más rápido que el resto de decks de la mecánica Link. Que ojo, no es que son malos, sino que para el competitivo, pues prácticamente el único que ha llegado a topear así fuerte ha sido el Gaiamon en su tiempo, y el resto de decks pues han quedado un poquito olvidados. Pero yo apuesto lo que sea para manos expertas que jueguen Uplink, que yo, ojo, no lo juego. Solo el Gaiamon lo tengo armado en DCGO. Creo que va a ir muy bien y vamos, el Adesmon va a estar pues impresionante y espero que sea uno de los mejores decks que se puedan jugar en Digimon Card Game. Ahora, Tamers, para acelerar un poquito el video, vamos a poner otros decks que considero que estarían en tier 1.5. Por ejemplo, el Sakuyamon con todo y su Advanced Dex. Sigue siendo un deck bueno, vamos, no podemos tapar el sol con un dedo. El Advanced Deck pues vino a golpear durísimo sobre la mesa. Sin embargo, con la limitada y la parada de combo de no poder usar al Chaosmon Baldur's Arm, pues la verdad que sí le limitó bastante, o sea, le paró bastante al deck. Pero vamos, que sigue siendo un deck muy bueno. El Omnimon, especialmente la versión Nokia, la versión BT23 por así decirlo, también la voy a dejar en 1.5. Un deck que estoy jugando actualmente es bueno, pero en mi caso se briquea una barbaridad. Y a veces ni siquiera veo un Tamer en campo, peor un Digimon. Solo level 6 en mano, así que si es que no te briqueas sale, pero si te briqueas estás jodido. Vespamon Ace, vamos, un deck buenísimo. Prácticamente reventarte en un turno si es que ya pusiste todo boca arriba. Y la verdad, un deck que da bastante miedo a la hora de jugarlo. Especialmente si tu oponente le sale el combo rápido. Créeme que eso es un OTK, pero de cabeza activo. Otro deck en el 1.5 que voy a poner va a ser la Sendrilmon. Obviamente sabrán que yo soy Tamer de deck Zapato. Da bastante pelea. Quizás muchos decks del 1.5 le ganan.
Pero vamos, que sigue dando bastante pelea y el soporte de la Kaguyamon con el Niabotmon y la Sentimol sigue estando bueno. Y el spameo de tokens, pues la verdad es una maravilla. Magnamon X junto con Rapidmon X también creo que están en el 1.5. Son decks buenos, pero que la mecánica actual y la velocidad, el de Digiball y también la bajada de DP no les deja salir tan alto adelante, pero vamos, que son una bendita maravilla. Y también pondría yo aquí al Machinedramon, pero en la mecánica de M, ¿no? Yo creo que está muy bien. Son decks que valen muchísimo la pena y que siguen dando pelea, pero repito, el de Digiball y la velocidad de los decks, pues la verdad es que son prácticamente que imparables. Y los últimos tier 1, pues yo apostaría por el, obviamente, Royal Knight, de cabeza tier 1, sigue siendo buenísimo. El motor Grace Novamon, que puede parar a esa bestia del Grace Novamon, es una barbaridad. Y mi última apuesta para BT24 es el deck, pues obviamente Jupitermon, que hay una mecánica pura con su level 4 Chibitomon. Hay una mecánica amarilla pura y Jupitermon, vamos, que te trashea la seguridad, se hace recover y te pega. Y dentro de lo que corresponde a los Olimpos también va a estar bien. Pero Tamer, déjame saber tu opinión en caja de comentarios. ¿Qué te pareció esta tier list? Repito, yo exagero bastante cuando salen los decks nuevos de las expansiones para que la gente se anime a comprarlos, para que la gente se anime a armarlos. Y a veces la termino atinando. Ojo que en la expansión pasada yo dije Judimon y Mastemon van a ser top meta y tal cual resultaron así. Bueno, Judimon se veía venir, pero la Mastemon sí había una cierta duda y mira, terminó reventando a todo en Digimon Card Game. Pero, repito, Tamer, déjame saber tu opinión acá abajo en caja de comentarios.